Mucho tiempo, una mujer se volvió inmortal y hoy en día aún vive en numerosos laboratorios de biología celular. Esta es la historia de Henrietta Lacks y las inmortales células ELA. Al principio de una nueva era de medicina, en el año 1943, Henrietta viajaba hacia su nueva vida junto a su esposo David Lacks, con quien formaría una familia. Poco después de dar a luz al quinto hijo, Henrietta ingresó en el hospital Johns Hopkins por una adenocarcinoma cervical. Este tipo de tumor es muy agresivo, pero el que tenía Henrietta era algo que los médicos nunca habían visto antes. Henrietta fue examinada por el médico Howard Jones. Le extrajeron una pequeña biopsia del tumor para poder diagnosticarlo. El tumor resultó ser maligno y muy agresivo. En el mismo hospital en que acudió Henrietta trabajaba el ginecólogo Richard Tillen y los investigadores George y Margaret Gay. Por aquel entonces, Tillen investigaba del cáncer cervix y el matrimonio Gay trabajaba con cultivo de tejido y cultivos celulares. Richard quería demostrar cómo los tumores invasivos y no invasivos tenían un origen común y cómo ambos tipos eran parte del proceso de evolución continua. Y por otra parte, los gays querían conseguir un cultivo de células humanas que continuase vivo una vez fuese del organismo, lo que sería una nueva herramienta para el estudio del cáncer. Viendo que compartían el mismo objetivo, Richard permitió a los médicos tomar muestras de los pacientes enfermos del cáncer. Los Gates habían estado preparando numerosos cultivos, pero ninguno sobrevivía más que unos días. Esto es debido a un fenómeno conocido como el límite de Hayfield, por el que una célula no puede sobrevivir más que a un número limitado de divisiones, alrededor de unas 50. Cuando una célula alcanza este límite, ha acumulado numerosas mutaciones, ha sufrido mucho estrés metabólico y sus telómeros se han acortado demasiado. La consecuencia de alcanzar este límite para las células es la inducción de apoptosis o muerte celular. Sin embargo, este fenómeno no sucedió con las células de Henrietta Lacks. Las células de su tumor superaron con facilidad el límite de Hayfield y continuaron dividiéndose. Las células del tumor de Henrietta se habían vuelto inmortales en el medio adecuado. Eran capaces de crecer y dividirse sin límites, sin morir por apoptosis. Los Gates habían conseguido la línea celular que querían y que podrían utilizar para numerosas enfermedades. Bautizaron a estas células con las primeras letras del nombre de Henrietta Lacks. Las llamaron células ELA. Lamentablemente, aunque sus células todavía vivan, Henrietta murió a los 9 meses de haber sido diagnosticada con ese cáncer de cervix. Línea celular, término general aplicado a una población definida de células que se han mantenido en un cultivo durante un extenso periodo y que generalmente ha sido expuesta a un proceso espontáneo de transformación, lo cual le confiere al cultivo una vida ilimitada. Son tipos celulares concretos provenientes de animales, plantas o humanos, que han sido tratados para prolongar su vida de forma ilimitada en el laboratorio y que se utiliza como herramienta en la investigación biomédica principalmente. ¿Qué hace especiales a las células ELA? Las tres características principales que diferencian a estas células de otras son su rápido crecimiento, su inmortalidad y que son cancerosas. Las células ELA proliferan muy rápidamente, esto quiere decir que son capaces de duplicarse en menos de 24 horas. Por ello, son ideales para los ensayos a gran escala. La capacidad proliferativa de estas células se debe probablemente a que el virus del papiloma humano integró su genoma cerca del protoncogen c-MYC, activándolo en alguna de las células de Henrietta, aumentando su ritmo de crecimiento. Un protoncogen es un gen que codifica para productos necesarios para el crecimiento y división de las células.
El hecho de que las células HeLa sean inmortales implica que podrán seguir creciendo y dividiéndose indefinidamente. Esto ocurre porque cuentan con una enzima telomerasa extremadamente activa, que va reconstruyendo los telómeros después de cada división. La regeneración de estos telómeros es importante, puesto que la longitud de ellos es la medida de envejecimiento de una célula. Cuanto más cortos sean, más envejecida estará la célula. Como las células HeLa regeneran sus propios telómeros, manteniendo su longitud original, son siempre jóvenes. Finalmente, las células HeLa son células cancerosas, como he dicho anteriormente. Han acumulado numerosas mutaciones que le han provisto de ventajas para proliferar con mayor libertad y escapar a los controles celulares y del organismo. Podría decirse que ya no siguen las mismas reglas que el resto de las células. Estas células poseen unos 80 cromosomas en comparación con los 46 que tiene una célula normal, y muchos de estos 80 cromosomas presentan numerosas mutaciones. Las aventuras de las células HeLa. George Gray distribuyó viales de células HeLa a los laboratorios que se lo pidieron. De esta forma, las células HeLa acabaron en las manos de Jonas Salk, que estaba investigando las cepas del virus causantes del polio, la poliomielitis. Las células HeLa le sirvieron a Salk como un modelo de investigación en el cual probar las diferentes cepas de las que se disponía este virus, lo que le permitió aislar la cepa causante del polio en humanos. Una vez aislada esta cepa, la preparación y ensayo de la vacuna fue una tarea muchísimo más sencilla. Gracias a estas células, se consiguió desarrollar la vacuna para el polio en poco tiempo y por consiguiente frenar la epidemia de la enfermedad. Tras este hito, la comunidad científica estaba impresionada con el potencial de las células HeLa y sus numerosos y posibles usos en muchas otras investigaciones. Debido en gran parte a esto, las células HeLa pronto se empezaron a producir y distribuir en gran masa. Como son una de las células muy difíciles de mantener y que no necesitan condiciones muy restrictivas, acabaron siendo utilizadas en laboratorios en todo el mundo. Sin embargo, en un inesperado giro de los acontecimientos, las células HeLa pasaron de ser la nueva y milagrosa herramienta de moda a ser un gran problema para la investigación que se había estado haciendo en esos años. Las células HeLa eran imparables y estaban fuera de control. La familia Lax logra el control de las células humanas más famosas de la ciencia. Los investigadores la extrajeron sin permiso hace 60 años de una mujer pobre y enferma y se convirtieron en las más reproducidas y usadas en laboratorios de todo el mundo. La historia de esta mujer de Baltimore se hizo famosa en 2010 gracias al bestseller La vida inmortal de Henrietta Lacks. Ahora, por primera vez, la familia Lacks tiene la oportunidad de participar en algunas de las investigaciones realizadas a partir de sus células. Los Lacks nunca han recibido nada de los beneficios producidos por el material genético bautizado como las células HeLa y seguirán sin obtener ningún dinero tras el acuerdo alcanzado entre la familia y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, pero sí tendrán algún control sobre qué hacen los científicos con sus células de ADN. A la familia Lacks se le reconocerá su aportación en todas las investigaciones científicas que se produzcan. Hasta ahora, los Lacks no sabíamos nada sobre qué investigaciones se realizaban con el ADN de su familia, explica una nieta de Henrietta Lacks, que asegura estar emocionada de formar parte de la ciencia que produzca HeLa en el futuro. Las HeLa fueron las primeras células humanas que pudieron ser reproducidas de forma indefinida en un laboratorio y han sido clave en el desarrollo de vacunas y tratamientos contra el cáncer. Las HeLa son las células humanas más usadas en investigaciones científicas. Henrietta Lacks murió en 1951 a los 31 años sin saber que sus células estaban siendo tratadas en los laboratorios. Su familia no lo descubrió hasta hace 25 años cuando un equipo médico quiso investigar sobre sus descendientes.
El pasado marzo, investigadores alemanes publicaron el genoma de una célula ELA sin pedir permiso a la familia antes de darlo a conocer. Fue impactante y un poco decepcionante saber que la información de Henrietta estaba allí expuesta. Durante las últimas 7 décadas, las células de Henrietta Lacks han salvado innumerables vidas y han hecho posible numerosos avances científicos, como las vacunas contra el virus del papiloma humano y la poliomielitis, los medicamentos para el tratamiento del VIH, la investigación sobre el cáncer y el COVID-19. Estas células se convirtieron en la primera línea celular inmortal, ahora conocida como las células ELA, que se usan en investigaciones científicas. En un ajuste de cuentas con la historia, señala la OMS que la Unidad Científica Mundial ocultó en su día su origen afrodescendiente y su verdadera historia. Para Tedros, el homenaje del organismo de la ONU a Lacks significa reconocer la importancia de las injusticias científicas del pasado y de promover la equidad racial en la salud y la ciencia. Les cuento, el legado de Lacks continúa vivo. El encargado de recibir el galardón en las oficinas de la Agencia de la ONU en Ginebra fue su hijo de 87 años. Lacks estuvo acompañado por varios nietos, bisnietos y otros familiares de Henrietta y es uno de los últimos familiares vivos que la conocieron personalmente. El descendiente de Lacks dijo que la familia estaba conmovida al recibir este reconocimiento histórico, que honra a una mujer extraordinaria y el impacto duradero de sus células ELA. Las contribuciones de mi madre, dice Lacks, anteriormente ocultas, son justamente honradas por su impacto global. Mi madre fue una pionera en la vida, devolviendo a su comunidad, ayudando a otros a vivir una vida mejor y cuidando de los demás. Aún muerta, sigue apoyando al mundo. Su legado sigue vivo en nosotros y les agradecemos que se diga su nombre, Henrietta Lacks.